Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque os he dicho: voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. En la actualidad hay un gran interés por la persona y obra del Espíritu Santo. Estamos seguros que el Espíritu de Dios siempre ha estado obrando en medio de su pueblo de una manera maravillosa por los siglos. Pero cuando le conocemos a través de la palabra de Dios, estaremos más dispuestos a seguir su dirección. Al observar la actividad cristiana en nuestros días, notamos que hay tres posturas con respecto al Espíritu Santo. En primer lugar, un misticismo desviado. En segundo lugar, una ortodoxia fría. Y en tercer lugar, una experiencia genuina. El misticismo desviado es aquel que es una posición que se basa en los sentimientos. Todo lo que yo siento. Y por eso los cantantes cristianos modernos apelan mucho a los sentimientos. Y la gente cuando oye aquellos coros y la piel se le enchina y pues casi sienten lo mismo que estar en un concierto de Ricardo Arjona cuando todos están coreando sus canciones, 30,000 almas ahí. Entonces apelan mucho a los sentimientos. Y al hacer eso, dejamos por un lado la palabra de Dios y la experiencia religiosa que la persona tiene, lo que siente en ese momento, eso es lo que manda. La palabra de Dios pasa a un segundo término. La ortodoxia fría significa que una persona puede tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, pero sin ningún resultado espiritual en su vida. Es decir,
es muy ortodoxo, conoce, sabe, pero eso no le sirve de nada y eso está igualmente erróneo, igual que el misticismo desviado. Y la experiencia cristiana genuina es que un cristiano goza de una experiencia verdadera, no basada en sus sentimientos, sino basada en la palabra de Dios, aunque los sentimientos son muy importantes también. Para un cristiano bien fundamentado, Jesucristo es su único y suficiente Salvador. La Biblia es la palabra de Dios, infalible, inerrante, y es la que lo guía, porque es el metro cabal que nos dice cómo debemos de comportarnos. Entonces, el cristiano verdadero necesita una base objetiva y concreta, lo cual está en la palabra del Señor. Si las doctrinas no se ajustan a lo que dice la Biblia, no tenemos que tener temor de desecharlas de plano. Que el Señor utilice este mensaje en esta mañana para que nos ayude a comprender acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Empezamos entonces en este pasaje, mis hermanos. Vimos el domingo pasado que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y en esta oportunidad Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Acordémonos que ya en este discurso del Señor, el siguiente día Él iba a ser crucificado, iba a morir por nuestros pecados. Entonces, aquí empieza este pasaje diciéndoles a ellos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Muchas veces decimos que amamos al Señor y lo cantamos muchas veces, ¿verdad? Te amo, Señor. Pero en la vida práctica no guardamos los mandamientos del Señor. Y peor aún, ni siquiera sabemos cuáles son los mandamientos del Señor, porque muchas veces no leemos nuestras Biblias. Entonces, para conocer lo que Dios quiere de nosotros, en primer lugar tenemos que saber cuáles son los mandamientos del Señor, cuál es su palabra. Y cuando ya los sepamos, tenemos que guardarlos, tenemos que obedecerlos. Entonces ahí se va a demostrar si realmente amamos al Señor o es solo del diente al labio. Aquí en este versículo 15 se describe en términos prácticos y concretos cómo se manifestará el amor que los discípulos del Señor le tienen a Él. Y eso va a ser nada más y nada menos que guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Dice el 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí el Señor está diciendo, hermanos, que a pesar de que Él se va, no nos va a dejar solos. Él va a hacer algo por nosotros. Y lo importante aquí es que nos dará otro consolador. Y si se dan cuenta, está con mayúscula. Y si dice otro consolador, no es que sea inferior, sino que es alguien de la misma especie, de la misma naturaleza, de la misma calidad. Y estamos hablando en este caso de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, no dejaré huérfano, dijo el Señor, ¿va? Y Él asegura aquí el cumplimiento de esa promesa. Y aquí se está cumpliendo aquello que dijo: y ustedes harán mayores obras que yo, porque yo voy al Padre. Es decir, vamos a poder extender el reino de Dios predicando el Evangelio a todo el mundo mediante la obra de Dios, del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Muy bien. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estén con vosotros para siempre. Esto es muy importante porque el Espíritu de Dios mora dentro del corazón de los cristianos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, dice. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos cantos y por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que canta. Porque, por ejemplo, yo no sé si aquí los hemos cantado, pero hay uno que dice: ven Espíritu, ven, haz lo que quieras. Y hay otro que dice: ven Espíritu, ven. Y entonces como que el Espíritu Santo es algo ahí nebuloso que está por ahí, y como que nosotros lo estamos invocando para que en ese momento de la adoración venga a nosotros. Y eso es incorrecto, mis hermanos. El Espíritu Santo mora permanentemente en el corazón del cristiano y ya no se va de nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios dice que venía sobre Sansón y desmenuzaba a los leones y lo que se le pusiera enfrente. Y el Espíritu Santo, cuando alguien hacía algo malo que tenía el Espíritu se iba. Por eso David rogaba: Señor, no quites de mí
tu Santo Espíritu, porque eso era delicadísimo. Hoy el Espíritu de Dios mora permanentemente en el corazón del cristiano, y si uno es de Cristo, el Espíritu de Dios ya no se va a ir nunca, aunque sí podemos contristarlo, podemos entristecerlo, y tal vez aparentemente no se manifestará dentro de nosotros, pero ahí está. Entonces es muy importante y que dejemos de estar cantando así, que venga, porque Él ya está aquí, mis hermanos. Amén. Si me amáis, dice el Señor. Hay tres opciones: en modo indicativo, en modo subjuntivo o en modo imperativo. Y lo más viable es el modo subjuntivo, porque implica una condición futura, y es lo más probable. Si ustedes me aman, ustedes entonces van a guardar mi palabra, van a guardar mis mandamientos, porque me aman. Esto es entonces, hermanos, una acción continua y describe un estilo de vida del verdadero cristiano. Es aquel que vive el Evangelio, es aquel que encarna la palabra, es aquel que no solo es palabra, sino que de veras guarda y obedece la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Parece ser que lo que escribió Juan aquí es como una condición para que el Señor se manifieste. El amor y la obediencia son parte de lo que el discípulo tiene que hacer para que el Señor de veras, hermanos, haga la obra completa en su vida. Necesitamos entonces, hermanos, obedecer su palabra, conocerla y, hermanos, vivirla, obedecerla, cumplir con lo que Dios quiera. Y cuando hagamos todo eso, pidamos todo lo que queramos en su nombre y el Señor lo hará. Muchas veces estamos desobedeciendo. Y como dice el versículo 14, si algo pidiese en mi nombre, yo lo haré, pero ni estamos obedeciendo, ni estamos fallando, y así queremos, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios es un Padre tan bueno, ¿no? Él no es como nosotros, que aún siendo malos, Él nos bendice cada día, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Entonces, hermanos, es fácil decir, Señor, te amo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y entonces, hermanos, necesitamos ser consecuentes. Bueno, habiendo presentado entonces la parte que corresponde a los discípulos en el versículo, ahora, hermanos, Jesús promete lo que Él hará en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Muchos interpretan esto, que rogar al Padre da por sentado que Jesús como que es de inferior calidad a la persona del Padre. Sin embargo, viendo en el original griego, eso no es así. Y podríamos poner una comparación con los tribunales de justicia aquí en Guatemala. Hay varios juzgados, ¿verdad? Y hay unos juzgados que tienen mayor jerarquía y otros menor. Cuando un juzgado de menor jerarquía le pide a uno de mayor, pues es un petitorio, ¿no? Pero cuando son de la misma calidad, ahí no es petitorio, sino que es algo que, sí, mandatorio, pues, que es de la misma calidad. Y en este caso, esa es la idea del original griego. Rogaré al Padre, pero no es que sea de inferior calidad, sino uno de la misma clase. Y va a mandar también a otro de la misma clase. Y aquí están entonces las tres personas de la Trinidad. Está bien claro ahí. Para que esté con vosotros. ¿Cuándo dice? Forever. Entonces es importante que lo sepamos, mis hermanos. Y ese yo que dice ahí el versículo es muy enfático. Es muy importante y es adversativo: con vosotros. Y yo rogaré al Padre, dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esa es la idea, para que nosotros sepamos que el Señor mismo es el que está haciendo la obra. Es otro de la misma clase, otro que va a cumplir a cabalidad con todo lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Él va a cumplir el rol realizado por Jesús durante los años de ministerio en esta tierra. Jesús muy pronto los iba a dejar ya en forma física, ya no estaría con ellos, pero no había problema, porque Él iba a tener cuidado de sus discípulos y iba a mandar al Paracleto, ¿no? Al Consolador, al que iba a estar con nosotros. Y dice ahí claramente: el Espíritu Santo.
Y dice ahí la palabra de Dios, estará con vosotros para siempre. Dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y este versículo es muy importante, mis hermanos, es clave. Este Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios aquí, que el mundo no lo puede conocer, porque el mundo, para creer en algo, primero tiene que tocar, primero tiene que ver, primero tiene que pasar por un proceso analítico, científicamente hablando. Y las cosas de Dios, entonces, para la gente del mundo es locura, no las puede entender, porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Por eso, hermanos, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Hasta que una persona conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hasta ese momento viene el Espíritu Santo. Dice aquí claramente el versículo, viene, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este versículo, hermanos, como les digo, es muy clave. El mundo definitivamente no puede recibir. Puede hablar del Espíritu Santo y todo lo que quiera, pero no le puede recibir ni le puede conocer, porque ese es un privilegio único y exclusivo para los hijos del Señor. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en esta mañana? Yo espero que todos lo tengamos. Estará con vosotros. Entonces el Espíritu Santo morará dentro de los discípulos. Jesús estuvo con sus discípulos, físicamente hablando, durante un periodo muy breve, pero ahora los cristianos iban a tener la oportunidad de tener la bendición divina por siempre. Y hermanos, el Espíritu Santo, el Consolador, la palabra que traducen muchas Biblias, muchas versiones, es abogado, y esa es exactamente la función del Espíritu Santo. El que está al lado de, significa esa palabra, y entonces es un abogado, ¿no? Y cabal en inglés creo que es advocate, algo así, ¿verdad? Que el que está llamado para estar al lado de alguien, para defenderlo en un tribunal de justicia, ¿verdad? Es como dice ahí, si pecamos, dice 1 Juan, abogado tenemos para con el Padre. Él es el Paracleto, Él es el Espíritu Santo, Él es el Consolador, alguien que está a la par, alguien que ruega, que argumenta, que instruye, que convence. Es muy importante entonces la función de este otro Consolador que Dios iba a enviar. Este personaje, esta persona de la Trinidad, es el defensor, es el consolador, es el que conforta, es el que alienta, hermanos, es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos fortalece cuando estamos debilitados. ¿Qué hemos de rogar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Es decir, que está a nuestro lado. Llena a una persona con aquel espíritu de poder, con aquel coraje, hermanos, con aquella enjundia, para poder darle la capacidad de afrontar triunfalmente la vida cristiana. Por eso no estamos solos, mis hermanos. ¿Se siente usted triste en esta mañana? Le vino la depre, le vino el cansancio físico y espiritual. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el Espíritu Santo está con nosotros, mis hermanos. Este que está llamado al lado nuestro es, hermanos, el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios, es el que fue enviado de parte del Padre y del Hijo de Dios. El Espíritu Santo es la presencia constante de Cristo para ayudarnos, para iluminarnos, para fortalecernos, hermanos, y para exhortar a los cristianos. Él nos alienta cuando estamos débiles, Él nos dice cuando estamos haciendo algo indebido. Él, hermanos, se entristece cuando nosotros le fallamos a Dios. Hermanos, en 2022, quisiera que lo leyéramos. Dice ahí: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Como me ha enviado el Padre, les dijo, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Sin el poder, hermanos, sin la gracia, sin la dirección del Espíritu Santo, la iglesia no puede seguir adelante. Es que de verdad, hermanos,
Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda. Y sin su ayuda no podemos cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Es interesante saber que tanto en hebreo como en griego, esta palabra, hermanos, es la misma, que significa soplo, neuma, espíritu. El rema, dicen, ¿verdad? Su presencia es activa y continua, moviéndose, hermanos, e influyendo en nuestra vida. Es una bendición tener al Espíritu de Dios. Uno de los principales ministerios del Espíritu Santo no es solo de traer consuelo al creyente, sino de representarlo delante del Padre y socorrerlo en la tarea de extender el reino de Dios. Él es, como les decía, abogado, intercesor, ayudante, consolador, consejero. Miren, hermanos, todas las virtudes y las funciones del Espíritu de Dios. Pero parece que la palabra que más nos ayuda para comprender a la persona del Espíritu Santo es Paracletos, es el Consolador. Muy bien, dice la Biblia aquí que el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios. Por eso, y también en el 18 dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta palabra es muy fuerte y significa alguien que no tiene padres. Uno le agradece a Dios que tuvo papá y mamá, ¿va? Y Jesús dijo, yo no los voy a dejar a ustedes desamparados, no los voy a dejar en la orfandad. Definitivamente no van a estar solos. Todavía un poco, dice el 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Porque Él vive, nosotros también vivimos. Los que rechazan a Cristo, hermanos, no pueden conocer al Espíritu de Dios. Los que rechazan a Dios, el mundo en este caso, no puede recibir al Paracleto. No le ve, dice, ni le conoce. Para los del mundo, la única realidad es lo que se toca, es lo que se ve, es lo palpable, es lo tangible. Pero, hermanos, nosotros sí tenemos la oportunidad de tener en medio nuestro, en nuestro corazón, a un hospedaje, tenemos a una persona divina, una de las personas de la Trinidad. Lo que el mundo no puede recibir, nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de tenerlo. Y no es ufanarnos, y no es presunción, sino que la Biblia misma nos lo dice en esta mañana. Jesús ofrece dos razones por las cuales los discípulos tienen o tendrán después del Pentecostés un conocimiento íntimo y personal con el Espíritu Santo. Porque permanece en vosotros, dice, y estará con vosotros. Entonces, hermanos, la morada del Espíritu Santo dentro del creyente es muy importante para nuestra vida espiritual. Sin Él, definitivamente, por gusto estaríamos aquí en esta mañana. Jesús nos hubiera dejado completamente desamparados. Pero gracias a Dios que el Señor tuvo cuidado de nosotros. Y acuérdense ustedes, hermanos, que cuando el Señor murió y resucitó, les dijo, quedaos en Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes van a recibir la promesa del Padre. Y 10 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo definitivamente hizo su entrada oficial a este mundo. No es que Él haya empezado a existir ahí, por supuesto. El Espíritu de Dios es eterno y ha existido por los siglos de los siglos, pero definitivamente y oficialmente en el día de Pentecostés. Aquellos discípulos después que estaban alicaídos, tristes, hermanos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2, fueron investidos del poder del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas primarias fue que dice que hablaron en lenguas algunos, ¿verdad? Yo quisiera que reparáramos un momentito en esto. Hay unas iglesias de corte pentecostés que enseñan que para que realmente se sepa que el Espíritu Santo mora dentro de uno, uno tiene que hablar obligatoriamente en lenguas. Yo recibí al Señor hace muchísimos años y lo hice en una iglesia pentecostés de las tradicionales. Y bueno, recibí al Señor y a los pocos días pues habían ayunos, habían vigilias y habían muchas oraciones así largas. Y uno de los puntos que más recalcaban era que uno tenía que
recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y si uno no hablaba esas lenguas, era evidencia también de que uno no tenía el Espíritu Santo. Y yo me encontré un gran dilema porque pasaron los años, yo hacía vigilias, yo le oraba al Señor con sinceridad, yo quería recibir el Espíritu Santo. Y oía que muchos hermanos hablaban lenguas, que daban profecías, y yo no. Dios mío. Incluso no se me olvida que alguien dijo, el que no habla lenguas, de plano que ni salvo es. Ay, me acabó de ajustar, porque entonces dije, Dios mío, entonces yo de plano que ni salvo soy. Y pasé mucho tiempo así, hasta que por razones de que me cambié a otra iglesia, pues en esa iglesia me explicaron que el Espíritu Santo, dije yo, si yo ya lo tenía, y yo no necesitaba hablar lenguas, ni profetizar, ni saltar, ni tener ahí convulsiones, no era necesario que el Espíritu Santo, si yo ya era cristiano, ahí estaba. Entonces dije, gracias a Dios, porque no era así, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos que eso creemos que tienen que hablar, y yo incluso estuve tentado, así se los digo honestamente, a inventarme una mijerigonza, porque digo, si aquellos lo hacen, pues, y como nadie sabe qué están diciendo, pues, pero que el Señor sabe perdonar eso, porque son cosas que uno lo hace por ignorancia, ¿verdad? Pero mis hermanos, gracias a Dios que al final, luego más adelante tuve la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, y me fui al otro extremo. Ahí no creía en nada, yo, todo, cualquiera que, eso no. Y entonces, hermanos, es muy importante que uno guarde un balance entre el misticismo desviado que les estaba diciendo y la ortodoxia fría, porque ni uno ni lo otro son buenos también. Hay que buscar un balance. El Señor quiere que tengamos conocimiento de su palabra, pero que también sepamos que Dios es Dios y no lo podemos encasillar en algo. Él es soberano, mis hermanos, y Él puede manifestarse hoy así como lo hizo hace 2000 años, pero no de esas maneras tan extravagantes como hay en el día de hoy. Ahora, hermanos, se le ha dado libertad, y buscando esas experiencias religiosas, como dijo aquel, pueden llegar a cosas insospechadas, pero el que está basado en la palabra de Dios nunca va a agarrar el camino. Gracias a Dios que el Espíritu de Dios también nos enseña, porque Él es el Maestro. Vamos a seguir estudiando aquí en el Evangelio según San Juan, en el 16, 17, y ahí nos dice que Él nos enseñará todas las cosas. O sea que Él es el Maestro también por excelencia. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, no les dejaré sin padres. Hermanos, Jesús les había dicho en San Juan 13:33, hijitos, porque Él era Padre, ¿verdad? Y Él decía, Abba Padre, y nosotros también podemos clamar a Dios, Abba Padre, porque somos sus hijos, ¿verdad? No en el sentido de naturaleza divina como Dios, pero somos hijos por adopción. Y entonces esto significa que Jesús cumple su promesa, porque no fuimos dejados sin una regla de vida, no fuimos dejados sin un ejemplo, no fuimos dejados sin un motivo, no fuimos dejados ni sin fruto, no fuimos dejados sin advertencias, no fuimos dejados sin consuelo, no fuimos dejados sin recompensa. El Señor está con nosotros, mis hermanos, y nos ha dado todos estos privilegios grandes y maravillosos. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Recuérdense ustedes, hermanos, que ya Jesús ya no habló directamente con el mundo, con el público en general. Estaba hablando ya íntimamente con sus discípulos. Al día siguiente iba a morir en la cruz. Después resucitó, pero ya no se manifestó a todo mundo en general, sino que solo a los que Él quiso, dice la palabra del Señor. 40 días después se fue a los cielos y, hermanos, ya el mundo ya no le vio, como dice aquí este versículo, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros podemos contemplar a Jesús por la fe, por medio del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, es nuestro Señor, no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos, y nosotros podemos contemplarlo con los ojos del alma, con los ojos de la fe. Algunos no creen, no saben a qué se refería a Él cuando dijo esto. Algunos piensan que era después de la resurrección o en el día de Pentecostés. Pero lo importante de todo esto, hermanos, que Jesús venció a la muerte. Él resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y de ahí regresará para buscar a todos aquellos que le aman.
¿Y quiénes le aman? Los que guardan sus mandamientos. Esos son los únicos. No son solo los que cantan te amo, porque muchos son como aquellos traiditos, ¿no? Que te amo, le dicen a la novia, que tienen otra por aquí, tienen otra por allá. Pues ese amor es falso. Jesús quiere que seamos sinceros y que de verdad le amemos con todo nuestro corazón. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Realmente, hermanos, muchos quisieran conocer el futuro, ¿no? Pero después de la resurrección, los discípulos pudieron ver que verdaderamente todo lo que Él dijo e hizo, lo hizo en completa voluntad del Padre Celestial. Vosotros en mí y yo en vosotros. Y aquí hay una triple relación: el Padre, el Hijo y, hermanos, los discípulos. Todos los que reciben al Señor tienen la morada de la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 21 dice: el que tiene mis mandamientos, y ahí vuelve a recalcar, y los guarda, ese es el que me ama. Y el Señor está siendo muy puntual, está siendo muy focal, y está diciendo verdaderamente quiénes le aman. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces es muy importante que en esta mañana todos los que estamos escuchando este mensaje, y yo principalmente, hermanos, sepamos lo que dice la palabra de Dios y que la guardemos, que la obedezcamos. Porque de lo contrario, hermanos, no nos ama ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, y ni siquiera se manifestará en nuestras vidas. Así que, hermanos, hay que analizar cómo está nuestra vida. No es solo tener los mandamientos, no solo tenerlos en la mente, sino, hermanos, practicarlos, obedecerlos como un estilo de vida diario. O sea que, hermanos, estos no son momentos de que se nos suben las emociones, sino que, hermanos, debe ser algo que tenemos, que guardamos y que amamos al Señor. De esa forma vamos a demostrar que verdaderamente el Señor ha hecho la obra en nosotros. Hay muy poco valor en tener los mandamientos de Dios si uno no los obedece. Podríamos memorizar muchos versículos de la Biblia. Se cree que San Juan Crisóstomo se sabía casi la Biblia de memoria. Pero ¿qué tal si nosotros llegáramos a aprender de memoria la Biblia, pero no la obedecemos? En algunas iglesias pasan un reporte y dice ¿cuántos capítulos leídos? Y dicen 25. Pero ¿qué tanto de esos 25 estamos viviendo, estamos practicando? Sería mejor tal vez aprender un versículo tal vez diario y ponerlo ya en práctica. De esa manera seríamos mejores cristianos. Jesús anuncia aquí 3 bendiciones para el que expresa su amor en su obediencia. Tendrá la seguridad del amor del Padre, del amor del Hijo y la manifestación de Jesús a través del Espíritu Santo en la vida personal. ¿Cuántos se sienten amados por Dios, hermano? El Señor nos amó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No vino nada bueno en nosotros, ¿no? El Señor nos amó y nos salvó y nos ha puesto, hermanos, en lugares celestiales con Cristo. Eso es un motivo para que de veras le amemos, obedeciendo su palabra. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Parece que todavía Judas, no el Iscariote, porque aquel ya se había ido a cumplir con sus propósitos. Él todavía tenía la sensación de que Jesús iba a implementar su reino milenial, ya el reino davídico, en la era presente, y no sabía cómo es que Jesús iba a manifestar solo a ellos y no al mundo. Entonces Jesús le responde en el 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y tendremos morada en Él. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Si alguno me ama, dice, y ahora ya no dice mandamientos, sino que dice
palabra. Y hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces esta palabra, hermanos, es muy importante que la guardemos. Recuérdense que lo he estado repitiendo varias veces en este mensaje, y lo dice San Juan, porque esa es la única manera en que Dios nos va a amar a nosotros. Esa va a ser una correspondencia recíproca entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Dice que van a ser morada con nosotros, dentro de nosotros. Qué bendición, mis hermanos. Es que a veces nosotros no podemos entender las dimensiones de este privilegio que tenemos, tener a Dios morando con nosotros en nuestro interior. Eso es algo maravilloso, hermano. Es algo milagroso, es algo inexplicable, pero eso se logra únicamente guardando la palabra de Dios. El amor que se valida en la obediencia. Solo así se va a homologar ese amor que de verdad le tenemos al Señor. Aquí hay 3 promesas concretas, ¿verdad? El amor personal del Padre, la llegada a Él por el Padre y el Hijo, y el establecimiento de su vivienda en la vida del discípulo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que los hombres le hicieron un tabernáculo en Silo, ¿no? Luego hicieron el templo, y el Espíritu de Dios llegó un momento que ya no estuvo en Silo, y llegó un momento que el Espíritu de Dios se fue también del templo, y fue algo trágico, algo lamentable para la vida de Israel. Y ya solo esporádicamente el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas y los usaba poderosamente. Pero ahora, hermanos, el que es verdadero discípulo, el que de verdad ama al Señor y guarda sus mandamientos, hermanos, viene a ser morada de la Santísima Trinidad. Por eso Dios ya no está en templos hechos de manos de hombres como este. Aquí es solo el lugar donde se reúne la iglesia, pero el Espíritu de Dios y Dios mismo está morando y permaneciendo en el corazón de los fieles. Somos la morada de Dios, mis hermanos. ¿Cuánto hubieran deseado los del Antiguo Testamento tener ese privilegio y no lo tuvieron? Y nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, lo tenemos. Dice el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Amamos al Señor en esta mañana. Entonces doy por sentado de que estamos guardando sus mandamientos. Si ustedes leen el Salmo 119, ¿no?, está haciendo una repetición de guardar los mandamientos, de guardar los estatutos, de guardar los preceptos, de guardar las enseñanzas, todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Y es que el salmista tenía por muy importante eso de guardar la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Cada pecado que nosotros cometemos es una gota de ateísmo, de incredulidad que tenemos al Señor, porque no le obedecemos, porque no guardamos su palabra. Así que, mis hermanos, propongamos en esta semana que viene, propongamos en la vida que tenemos por delante, guardar la palabra del Señor. Y luego vamos a los versículos 25 al 31, que sirven como un resumen de los temas presentados hasta este momento, con un énfasis especial en la venida del Espíritu Santo. Dice el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo. Ya si se dan cuenta, aquí está el verdadero nombre, ¿va? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí está el Espíritu de Dios como el maestro por excelencia. Jesús, hermanos, fue un maestro magnífico. Como quisiéramos nosotros poder enseñar como Jesús, ¿no? Es que las masas eran impactadas por la palabra y por la predicación de Jesús. Me llama la atención que dice, y todo el mundo estaba escuchando atentamente sus enseñanzas. Jesús ya no iba a estar ahora con sus discípulos, pero iba a venir
este otro consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre iba a enviar en su nombre, y Él nos iba a enseñar, ¿qué dice ahí? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vuelvo a recalcar, para poder, hermanos, recordar, es necesario primero conocer, ¿no? Si un alumno no ha estudiado para un examen y ya se presenta al examen, ¿cómo va a recordar si ni siquiera leyó? Entonces, hermanos, es muy importante el estudio sistemático y diario de la palabra del Señor. Aunque sea un poco, mis hermanos, leamos la palabra de Dios, leámosla con oración, leámosla con entendimiento, pongámosle todo el sentido, leámosla inteligentemente, hermanos, subrayando, deteniéndonos, haciéndole preguntas al texto, observando qué dice, qué significa y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Y acordemos que tenemos a alguien que nos va a ayudar y que nos va a recordar, es el Espíritu Santo de Dios, para que, hermanos, sepamos que no estamos solo en esto, sino que el Señor está con nosotros. Dice el 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es un recordatorio de lo que había dicho en San Juan 14:1. Había una turbación, había una inconsistencia en los discípulos. Pero aquí viene, hermanos, Jesús y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Quiero que entendamos en esta mañana, habían 3 clases de paz. La primera era la pax con equidad, pax romana. El imperio romano, hermanos, tuvo un control sistemático de todo su territorio y de todos los territorios ocupados. Y ellos, mediante la fuerza bruta, la fuerza militar, mantenían, hermanos, la paz dentro de los lugares que ellos tenían bajo su dominio. Por eso, hermanos, un soldado romano era buenísimo, él era excelente. Y, hermanos, los romanos tenían paz sí o sí. Y si había alguna insubordinación, si había alguien que estaba haciendo algo, por la pura fuerza, hermanos, lo ponían en orden. La pax romana fue algo que permitió que no hubieran sublevaciones. Fíjense ustedes que en el año 135 los judíos hicieron su última incursión para tratar de volver a tener el control del territorio, pero fueron derrotados completamente por los romanos, por la pax romana. Segunda paz, la paz de los griegos. Los griegos decían que uno podía obtener la paz cuando uno ya no tenía problemas. O sea, había paz cuando uno encontraba el karma, como dicen ahora, ¿va? Cuando uno llegaba a un estado de ataraxia, que, digamos, ya no habían problemas, ya no habían tribulaciones, pero eso generalmente uno no lo consigue hasta que se muere, ¿va? Y la paz de Cristo, esta paz que dice el versículo 27, a diferencia de la pax romana y de la paz griega, que era un estado de tranquilidad, pues, relativamente hablando, por no haber problemas, la paz que Jesús da es una paz que involucra una tranquilidad, un sosiego en el alma, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones. Miren qué diferencia entre las 3. ¿Cuántos tienen la paz del Señor? Es que con la primera mala palabra que nos dicen, nos va la paz, ¿no? Somos chuecos. Me llama la atención un cuadro que vi en cierta ocasión. El pintor hizo un cuadro donde se mira una tempestad y que las olas están pegando en una roca. Pero ahí, a la par de la roca, ni se mira casi en el cuadro. Y a la par de la roca, ahí donde está la turbulencia, hay un nido y hay un pajarillo con sus polluelos. Y ahí están tranquilos. Entonces, esa es la paz más o menos que nos implica la paz de Cristo.
que aunque venga el turbión, y aunque venga la tempestad, aunque hayan luchas, aunque no tengamos dinero, que tengamos problemas matrimoniales, aunque haya persecución, nosotros tenemos la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que en esta mañana, si usted no tiene esa paz, puede venir a Cristo, porque dice la palabra es que uno de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el legado que nos dejó Jesús entonces? ¿Cuál es el testamento del resucitado? No son bienes materiales. Si Él quisiera nos hubiera hecho millonarios. Lo que Él nos dejó como legado es una quietud espiritual del alma por medio del Espíritu Santo. Aunque haya tribulación, mis hermanos, aunque haya lucha, aunque haya tormenta, como dice el canto, puedes tener paz en la tormenta. Y no se refiere a una ausencia de conflicto o de amenaza física, sino a una condición espiritual de nuestro corazón. Amén, hermanos. La paz la mía os doy a vosotros, dice en griego. Es una paz diferente, es una paz de Dios, es una paz, hermanos, que da tranquilidad. Por eso no se sigan turbando, no se ahoguen en un vaso de agua, no se hagan bolas, hombre. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo. No sigan teniendo miedo, no se sigan turbando, no se sigan aturdiendo. Y la idea de este pasaje, de este versículo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, es el miedo de un cobarde. Es como cuando fue aquella tormenta, según San Mateo 8:26. Dice que cuando vino la noche, empezaban las olas, y dice que hacían pedazos casi la barca. Y dice que los discípulos estaban amedrentados. Y ese es el miedo de un cobarde. Y cuando Jesús se aparece, todavía era un grito, ¡ah! Un fantasma. Estaban completamente bajo el temor. Pero dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, mis hermanos, un espíritu de poder, dice, de amor y de dominio propio. Así que en esta mañana levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y volvámonos al Señor, porque tenemos un poderoso gigante con nosotros, hermanos. No tenemos que sentirnos como en trapos de cucarachas. Somos los hijos del Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo y no tenemos que tener temor. Dice el 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Este es un versículo que también ha causado mucha controversia. Y en primero nos habla que Él se iba. Los discípulos estaban turbados y tristes porque ya no iban a tener al Maestro, ¿no? Pero Él les dice, ustedes se tendrían que regocijar, porque como les dijo más adelante, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Y aquí les dice, porque os he dicho al Padre, ustedes se han puesto tristes, se han turbado. Y aquí viene una cosa que ha causado problemas de interpretación, porque el Padre mayor es que yo, y ahí está. Yo he estado repitiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios en tres personas y de la misma sustancia, ¿no? De la misma naturaleza. Ahora aquí dice, el Padre mayor es que yo, y entonces, ¿cómo está la cosa? Si el Padre es mayor, da por deducción lógica que el Hijo es menor. La explicación mejor, hermanos, en este pasaje es que en su humanidad el Señor Jesucristo se humilló hasta lo más bajo, ¿no? Y tomó la forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló, ¿no? Ahí es donde en su humanidad es que Él está diciendo eso, pero definitivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son iguales, coexistentes en naturaleza, en sustancia. Y ahora os lo he dicho, dice el 29, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya el Señor se los había advertido, se los había dicho un montón de veces,
y les dice para que cuando suceda ustedes no se asusten. Guerra avisada, dice un dicho, no mata gente, ¿va? Entonces cuando suceda todo esto ustedes crean, no sean incrédulos. 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús está diciendo aquí que Satanás no tiene nada que ver en él. Durante todo su ministerio el enemigo estuvo tratando de interferir la obra del Señor, y el Señor lo había resistido, pero en este momento iba a llegar un punto en el que aparentemente las fuerzas de Satanás y sus secuaces iban a tener una victoria rotunda sobre el Hijo de Dios. Sin embargo, lo que parecía una derrota consumada fue la más grande victoria, ¿verdad? Porque Dios el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos, y hermanos, Él vive y permanece para siempre, y porque Él vive, nosotros también viviremos, mis hermanos. Satanás está vencido, Él está derrotado. Jesús está dispuesto a ceder voluntariamente a los planes de Satanás, ¿verdad? Que en teoría iban a vencerlo, iban a derrotarlo, pero sabía que el Padre iba a dar la victoria de una aparente derrota. Tal vez el enemigo ganó una batalla, pero no la guerra. El Señor lo venció con su poder. Satanás es el enemigo de nuestras almas, es el príncipe de la potestad del aire, dice San Pablo. Y hermanos, él es el que está en contra de todo lo que es de Dios. Dice el 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Algunos creen que se levantaron del aposento alto, otros creen que estaban en las cercanías del templo ya para ir al huerto de Getsemaní, y otros creen que ya estaban en el Getsemaní ya para ser capturado por los enemigos. La cuestión, hermanos, que este versículo 31 habla, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Que en todo lo que hizo Jesús, en todo lo que dijo, fue anuente a la voluntad del Padre. Incluso la muerte del Señor, ¿no? Dice Hechos 2:23, que todo fue con el determinado consejo del Padre, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En conclusión, mis hermanos, en la persona del Espíritu Santo tenemos la presencia real del Hijo de Dios, quien nos ofreció estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos dejó huérfanos. Nunca, por tanto, debemos sentirnos solos. Hay hermanos que uno les pregunta, me siento solo, me siento triste, me siento abatido. No, el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano. Y Él nos manifiesta constantemente la persona y la presencia de Cristo. La promesa del Espíritu Santo fue dada a la iglesia, es decir, a hombres y mujeres que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Él es el Espíritu que mora permanentemente en nosotros y es exclusivo de los hijos de Dios. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve, ni siquiera le conoce. Cristo se manifiesta solo a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos a través de guardar la palabra de Dios. La iglesia goza entonces, hermanos, de la presencia del sustituto perfecto de Cristo, como los discípulos del Señor acudían a Él cuando Él estaba físicamente. Ahora nosotros podemos acudir, hermanos, a la orientación, a la búsqueda de consejo, a la búsqueda de consuelo, de confort para nuestras vidas a través de la iluminación, de la dirección del Espíritu Santo. Cristo se manifiesta por el Espíritu Santo a los creyentes. El mundo no le conoce ni le puede recibir. Antes de llegar a ser habitación del Espíritu Santo, el mundo necesita ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Solo los que han depositado su confianza en Jesucristo son aquellos que tienen el Espíritu Santo. El resultado final de la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es una vida de paz, una vida de profunda paz, paz firme y duradera. Ahí sí, el mundo, yo no se las doy como el mundo la da. Aquí en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, se firmó la paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla. ¿Y dónde está la paz, mis hermanos? Es que el mundo no puede dar la paz. Es que el mundo no puede tener un pacificador, el único
que es pacificador, es el Espíritu de Dios. Entonces, a diferencia de la paz del mundo, que habla de ausencia de conflictos, esta paz es una confiada seguridad en cualquier circunstancia. No es la pax romana, no es la pax al estilo griego, sino una paz, hermanos, que nos permite que no tengamos temor al presente ni al futuro. Jesús no nos deja esa paz romana ni griega, sino la paz que a pesar de los conflictos nos permite vivir quieta y reposadamente. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les recomiendo que leamos la palabra, y cualquier duda estamos a la orden. Que el Señor les bendiga. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener